Ve, ahora sí, lo voy a Perfecto. grabar. Tenemos una pestaña donde subimos las clases grabadas, ¿no ve? Pero si quieren grabarla, igual grábenla, ¿ya? Está bien, doctor. No hay problema. ¿Sí? Importante es esto, ¿ya? Son conceptos básicos que tienen que saber ustedes, ¿de acuerdo? Que cada célula aporta una cantidad de cromosomas en los gametos, pero cuando ya se van a formar las células autosómicas, ¿sí? La carga genética siempre va a ser 46 y 46. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo va a mantener 46 si se está duplicando? Claro, se está duplicando. En total van a haber 92 cromátidas, ¿sí? Van a haber 92 cromátidas, pero eso está unido. Entonces, esas se cuentan como un solo cromosoma doble. ¿Ya? Muchas veces confundimos esa parte, ¿sí? Pero ahora les estoy aclarando, ¿ya? Entonces, es fácil entender eso. Cuando hablo de la teoría cromosómica de la herencia, ¿ya? Cuando vamos a ver los árboles genealógicos y las malformaciones que pueden presentarse, ¿sí? Tengo que tomar en cuenta esta imagen. Una célula ya está formada, como ustedes saben, por su membrana, su citoplasma, la membrana nuclear, el núcleo prácticamente y todos los organelos que tienen ahí, ¿sí? Dentro del núcleo, que es lo que yo tengo, voy a tener los cromosomas, pero estos cromosomas en realidad al microscopio no se ven así de bonitos como acá, ¿ya? Se ve todo difuminado, todo disperso, ¿de acuerdo? Pero si yo puedo ordenar estos cromosomas, tuviera alguna forma, bueno, no, existen formas, ¿no? Y también se los encuentra en ciertas etapas de la división donde sí se los puede ver así. Pero si tú ves una célula, ves un núcleo prácticamente directamente al microscopio, no vas a ver esto, ¿no? Se ve toda una maraña de cosas ahí. Ya las cromátidas se ven totalmente enredadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que entender? Que en este núcleo va a haber cromosomas. Estos cromosomas están formados ¿por qué? Por ADN, ¿de acuerdo? Y el ADN, ¿qué? Son cadenas de genes. ¿Qué es un gen? Es un segmento de ADN, ¿de acuerdo? En el genoma humano tenemos 23,000 genes identificados hasta ahora, ¿de acuerdo? Hay genes que representan eh, las características del cabello, de los ojos, todo. Y vamos a ver enseguida qué son, por ejemplo, los cromosomas homólogos, ¿sí? Que tengo que entender cómo se unen después estos para realmente dar características a las personas, ¿de acuerdo? Entonces, este ADN se enrolla, se condensa, se agrupa en una etapa de la división celular y adquiere estas características, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya el ADN se ha agrupado, se ha enrollado, se convierte en cromátidas, ¿de acuerdo? Y cuando las cromátidas se van a dividir, duplican su ADN, entonces ya tienen un cromosoma doble. Llegado el momento, ¿cuántos cromosomas voy a tener? 46 cromosomas, ¿de acuerdo? Estos 46 cromosomas están unidos en pares, forman 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 se denominan autosomas, que van a dar origen a todos los demás tejidos, ¿sí? Y tengo un par sexual, ¿de acuerdo? Entonces, este par sexual está formado por un cromosoma de cada gameto, ¿sí? Cada gameto le aporta un cromosoma. Por ejemplo, el óvulo va a aportar un cromosoma. Siempre el óvulo va a ser XX, ¿no? Y el espermatozoide va a aportar otro cromosoma sexual, ya para formar el par sexual, y el espermatozoide es el que puede ser XY o XX, ¿de acuerdo? No se olviden, algo importante, lo que vamos a ver ahora en este tema de genética, ya no vamos a ver la formación de los gametos, ¿sí? Vamos a ver la formación de las células autosómicas, ¿de acuerdo? De aquellas células procariotas que van a dar origen a los tejidos. ¿Sí? Pero es importante recordar, ¿sí? Que a diferencia de las células autosómicas, todo, los gametos no tienen 46 cromosomas. Los gametos tienen 23 cromosomas. ¿Por qué? Porque los gametos pasan por una etapa de división celular llamada meiosis. En la meiosis la cantidad de cromosomas disminuye, ¿de acuerdo? En cambio, el resto de las células pasan todo el tiempo por la mitosis. En la mitosis la cantidad de células aumentan, ¿de acuerdo? Enseguida vamos a ver lo que es la mitosis y la meiosis, un poco para recordar, porque sé que pasaron esto, ¿ya? En cambio, los gametos reducen sus cromosomas, tienen solamente 23, se llaman haploides, ¿de acuerdo? Porque no tienen pares, y cuando hay la fecundación, se unen pues los 23 del óvulo con los 23 del espermatozoide y van a formar 46 cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una característica importante que tengo que acordar, que esto pasa en los gametos y no pasa en las otras células. Bien,
Como les había dicho que es una célula diploide, ya es una célula diploide en la que tiene doble carga genética, tanto del padre como de la madre. ¿De acuerdo? Cuando solamente es un gameto, tiene 23 cromosomas, se llama haploide. ¿Sí? Y cuando ya tiene los 23 del padre y 23 de la madre, se va a llamar diploide. ¿De acuerdo? Entonces, ese concepto también es muy importante. ¿Qué es una célula diploide? Es una célula, ¿sí?, somática, o sea, que va a formar la estructura del cuerpo, que tiene la carga genética completa. ¿De acuerdo? Entonces, no es un gameto. Bien, como ven acá, un esquema, inicialmente, si tú ves el núcleo de una célula, se ve así, ¿no? Los cromosomas tanto del padre o de la madre que estarían en celeste y del padre en verde, es toda una maraña, ya todo mezclado, como un ovillo, ¿sí? No están diferenciados. Pero si por un proceso químico o en una etapa de división celular yo encuentro la célula, puedo ver que sí, que prácticamente 3 son del padre y 3 son de la madre, ¿no? Este es solamente un ejemplo, poniéndoles 3 a 3, ¿no? Ya tuviera que ver que hay 23 del padre y 23 de la madre. ¿De acuerdo? Entonces, es solamente un ejemplo. ¿Cómo se denominan? Ustedes van a encontrar en sus textos, ¿sí? Se denomina como células 2N. 2N que me está hablando de lo que es la carga genética prácticamente, ¿sí? Tanto del padre como de la madre. ¿Ya? Eso es importante recordar. Vamos a ver lo que es la mitosis. Sé que muchos de ustedes se deben acordar, ¿sí? La mitosis es un proceso de división celular, ¿ya? Hay un concepto antiguo que dice que de una célula madre salen 2 células hijas. Cuando tú piensas en ese concepto, llegas a la conclusión de que, bueno, al final tengo 3 células, entonces, una mamá y 2 hijas, ¿no? Ese concepto ya se está dejando de lado porque en la mitosis no aparecen 3 células, solamente aparecen 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es una división celular. Por lo tanto, no es una reproducción, ¿de acuerdo? No hay una célula madre, ya, obviamente, de esa célula se va a dividir, pero no es que esta queda como mamá al final, ¿no? Es la misma célula, solamente dividida en 2. Bien, lo primero importante que tengo que acordarme es que para la mitosis las células duplican su ADN, ¿de acuerdo? Tienen que duplicar su ADN y formar otras cromátidas, ¿sí? Ya, estas cromátidas que son simples tienen que duplicarse para formar dos cromátidas, que sean cromátidas hermanas, y van a formar un solo cromosoma doble, ¿de acuerdo? Como se ve acá. En la profase de la mitosis, los cromosomas son simples, de una sola cromátida. En esta etapa, ¿qué están haciendo? Se están enrollando, se están contrayendo para duplicarse, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y y tienen lo que se llaman los centrómeros, ¿de acuerdo? Que es esta la parte del medio. En la prometafase, estas cromátidas ya son más visibles, ¿no? Ya se duplicaron, ya se organizaron, ¿de acuerdo? Es en esta etapa donde se forman muchas veces, no muchas veces, siempre los cromosomas homólogos. ¿A qué me refiero con cromosomas homólogos? Cromosomas que tienen la misma información genética. Por ejemplo, si tengo los cromosomas de parte del padre, ya en ese cromosoma están los genes de los ojos, del cabello y del dedo del pie, ¿ya? De parte de la madre también va a haber otro cromosoma, ¿sí?, que tiene genes que tienen la carga o la información de los ojos, el cabello y del dedo del pie. Entonces, es igual al otro. Esos dos se van a unir. A eso se llaman homólogos. Cromosoma homólogo que tiene la misma información genética que el otro. ¿De acuerdo? Muchas veces hay enfermedades, no enfermedades, síndromes, ¿ya? Como el síndrome de Down, ¿sí? En una de sus características que se da en esta etapa. Cuando se van uniendo los cromosomas homólogos, ¿cómo se puede decir? Un error al unirse del cromosoma 21 con el cromosoma 14, ¿ya? Porque son prácticamente homólogos, tienen información genética similar. Y no son totalmente igual, pero son similares. Y por alguna falla genética, un mensajero genético, una proteína, ¿sí?, hace de que estos genes, el 14 y el 21, se unan. ¿De acuerdo? Y esa alteración me va a dar un síndrome de Down, ¿ya?, que se va a llamar la translocación robertsoniana, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito más adelante eso, dentro de lo que son ciertas patologías que se dan acá. Bien, en la metafase,
¿sí? Tenemos en la célula unas estructuras llamadas centriolos. Estos centriolos, ¿qué van a hacer? ¿Ya? En la profase van a empezar a migrar hacia los extremos de la célula, ¿de acuerdo? Cuando llegan a los extremos de la célula, ¿sí? Se forman lo que se llaman los microtúbulos, ¿de acuerdo? Estos microtúbulos, tanto de un centriolo como del otro centriolo, van a ser los que van a dirigir prácticamente y traccionar a los cromosomas que se van a dividir, ¿sí? Y llevarlos hacia los extremos que corresponden. Bien, como vemos acá, ¿sí? Acá estaban simples, se duplicaron, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué hacen los cromosomas? Se van a alinear en el ecuador de la célula, en el eje ecuatorial, ¿de acuerdo? Y después el centriolo, ¿ya? Eh, se, se suelta, se divide, ¿sí? Y una parte de las cromátides se van a un lado y la otra parte a otro lado, ¿de acuerdo? Entonces voy a mantener la misma cantidad de cromosomas que había al comienzo, ¿sí? En esa etapa ya estoy en la anafase, ¿sí? El centrómero se divide, las cromátides migran hacia los polos. En la telofase, ya las cromátidas ya están cerca, muy cerca o prácticamente pegadas a lo que es el centriolo, ¿ya? Estas cromátidas van a aumentar de tamaño, crecen, esa es una de las características de la telofase, ¿sí? Y es en esta etapa donde va a empezar la división ya de la célula, tanto en su plasma, en su membrana celular y la membrana nuclear, ¿de acuerdo? Y al final me va a dar el resultado como células hijas, supuestamente, ¿no? Entonces, ya son dos células con carga genética, como les he dicho, la carga genética de ADN igual, ¿de acuerdo? Tenemos la dotación cromosómica igual, tiene 46 y 46, pero ya son cromosomas simples, ¿no? No son cromosomas dobles, ¿de acuerdo? Y como les he dicho, su estructura es simple. Entonces, ¿está entendido lo que es la mitosis? Sí, doctor. Bien, chicos, ¿no? Ya, entonces es fácil, no es complicado. Estas son preguntas de evaluación que te las hacen hasta cuando estás en tu internado o haciendo tu especialidad, ¿no? La mitosis y la meiosis siempre preguntan. Vamos a ver un poquito la meiosis, aunque no vamos a profundizar mucho en esto, porque esto es más de los gametos, pero tengo que acordarme para diferenciar lo que es la mitosis de la meiosis, ¿no? En la mitosis es el aumento de cantidad de células iguales, ¿de acuerdo? Entonces, eh, por división se va a aumentar. En cambio, la meiosis ya es un proceso de especialización, ¿de acuerdo? Donde no se va a aumentar la cantidad de cromosomas, ¿ya? Más bien va a disminuir. En vez de darme células de 46 cromosomas, me va a dar células de 23 cromosomas. La meiosis tiene dos etapas, la primera división meiótica y la segunda división meiótica, ¿sí? Al igual que la mitosis, la primera parte es duplicar el ADN, ¿no? ¿Para qué? Para formar cromosomas de estructura doble, ¿sí? Acá, los homólogos, los que son iguales, ¿de acuerdo? Se juntan, ¿ya? Y van a formar lo que es el quiasma, ¿ya? Y la sinapsis. ¿Qué es esto? Al momento de juntarse, intercambian información, ¿bien? Imagínense, lo lógico y correcto sería que este sea un cromosoma 21 y este otro 21 e intercambian su información, y entonces cuando se dividan van a tener la misma información. Pero en las patologías, ¿ya? O en las mutaciones, ¿sí? Como el síndrome de Down, es en esta etapa, ¿sí? Donde se juntan el 14 con el 21. Entonces la información que se transmite no es la correcta. Bien, cuando pasa esa situación acá, en la primera división meiótica, todos los hijos van a nacer con Down, ¿de acuerdo? Pero si esa situación sucede acá, después de la primera división meiótica, ¿ya? Y sobre todo cuando hay la fecundación, ¿sí? Solamente algunos hijos van a nacer con Down y otros no. Entonces, es importante recordar también en el tema que nos toca a nosotros, hoy día, hablar de la historia clínica genética. Cuando ustedes hacen una historia clínica, hablan con unos pacientes, todo, es importante preguntar los antecedentes familiares. El árbol genealógico en la genética influye mucho. Por ejemplo, hay enfermedades o patologías, malformaciones como el síndrome de Down, ¿ya? Esto no es una enfermedad, ¿sí? Perdón por decir la enfermedad a veces, pero no es una enfermedad, ¿no? Ya es un síndrome genético, ¿de acuerdo?
tengo que preguntar, ¿en la familia alguien tiene estas características, esto? Sí, no. Si me dice sí, parte de mis hijos o mi primer hijo nació así, pero el segundo y el tercero no, y ahora no sé si el cuarto va a tener esto, entonces tengo que pensar, si algunos tienen y otros no, entonces esto puede ser una translocación robertsoniana, ¿no? Puede traer a sus hijos, me trae a sus hijos y los veo que son prácticamente normales, solamente con algunos rasgos. ¿De acuerdo? Ah, no, entonces diré, esto no es una translocación, ni es una trisomía del par 21 netamente. Esto es un mosaicismo genético. ¿De acuerdo? Entonces es otro tipo de síndrome de Down. Dentro de la clasificación es otro tipo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante en genética saber cómo se transmiten estas características, ¿sí? Y en qué momento puede haber la alteración. Ustedes saben que este proceso de mitosis y meiosis inicia en la etapa intrauterina, antes de que el bebé llegue a nacer, ¿de acuerdo? Y eso cuando se está formando prácticamente el blastocisto, es ahí donde empiezan estos procesos, ¿sí? ¿Qué factores pueden condicionar a que haya este tipo de alteraciones? Consumo de medicamentos, exposición a la radiación, ¿de acuerdo? La edad de las personas, ¿sí? Sabemos que en mujeres menores de 15 años hay más riesgo de que tengan translocación robertsoniana, mosaicismo genético, ¿sí? Y en mujeres mayores de 30, ¿sí? O de 35 años, es más común que tengan un síndrome de Down puro, ¿de acuerdo? Entonces, son factores que predisponen a eso. Ya es importante. El 80% de esas alteraciones genéticas se va a dar en el óvulo y el 20% se da en los espermatozoides. Ya, entonces es importante, siempre las mujeres tienen que cuidarse mucho de la radiación, del uso adecuado de anticonceptivos, también del tema de los medicamentos, ¿no? En los varones que también tienen que cuidar mucho los estrógenos, esteroides, si van a un gimnasio, están haciendo ejercicio, les ofrecen esteroides, mejor no, ¿ya? Porque después pueden tener estos problemas. Algo que es muy interesante igual es el tema de la alimentación, ¿no? En los hombres, ¿sí? No se olviden, por ejemplo, las frutas, ¿sí? Las verduras tienen sustancias como la fructosa, ¿ya? Que ayuda al desarrollo y movilidad de los espermatozoides. ¿De acuerdo? Entonces es importante una buena alimentación. Las carnes rojas, todo eso, producen muchos óxidos, muchos radicales libres que, quieran o no, a la larga va a llegar a perjudicar también esto. Y otra característica que se está viendo, bueno, dos características más, el uso del celular, ¿ya? Por la radiación que emite la batería y el sistema del celular, produce alteraciones en la estructura cromosómica de las células en la mujer y en el varón. ¿Sí? Y en el varón, algo importante, los testículos del varón, ¿sí? Justamente están en unas bolsas que se llaman escrotos. ¿Por qué? Porque tienen que estar a menor temperatura que el cuerpo, ¿ya? Pero hay varones que usan pantalón muy apretado. Entonces, los testículos están sometidos a mayor calor y temperatura. Y por lo tanto, los espermatozoides igual, ¿no? Y son los espermatozoides los que llega el momento van a darnos las características genéticas, ¿no? En nuestros gametos. Muy bien, eso como correlaciones clínicas. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Hola. No, ninguna, doctor. Bien, Doctor, yo sí, sobre la translocación robertsoniana. ya, ¿Será que nos puede explicar un poco más del tema, por favor? claro que sí, ¿no? Bien, entonces, antes de entrar a esto, ahí vamos a ver la translocación robertsoniana, ¿ya? Lo que quiero es que les quede bien claro estos conceptos. Lo vamos a hacer rápido, ¿sí? La citogenética es el estudio del material genético dentro de la célula. ¿Listo? Entonces, eso está definido, ¿sí? El material genético se transmite. De generación en generación se transmite el material genético. Pueden haber situaciones donde una malformación o una característica no se transmite a la siguiente generación, es obvio, ¿ya? Pero tengo que darme cuenta que a la larga sí puede presentarse. Han debido ver personas que tienen ojos verdes, son rubios o tienen cierta característica, sí, pero sus papás no son así. Y cuando pregunto por los abuelos, tampoco. Pero sí, su bisabuelo, su tatarabuelo había sido así. ¿De acuerdo? Entonces, se transmite la carga genética y la información genética. Y también con el paso del tiempo de generación en generación, esta se va a alterar. ¿Ya?
Ustedes han debido ver personas que actualmente van a ver en los hospitales que ya no tienen la uña del dedo chiquito del pie, y es en toda su familia que no tienen eso, ¿de acuerdo? Ciertas características que empiezan a presentar. Ya, entonces es importante recordar que se transmite. Esta parte, no se olviden, ¿ya? Lo que es la estructura cromosómica de una cromátida y de dos cromátidas. ¿Listo? Entonces, igual cada uno se llama cromosoma. ¿Sí? El núcleo, en el núcleo está el ADN que este va a formar cromosoma, que está formado por genes, ¿no? Cuando se agrupa, se enrolla, forma cromosomas, son 46 cromosomas, 23 pares, 22 autosomas, un par sexual, ¿no? Masculino y femenino, como he dicho, los gametos tienen 23 cromosomas. Cuando se unen los dos gametos, dan 46. ¿Sí? Acá es un ejemplo de una célula diploide que tiene la doble carga genética, ¿no? Tanto del padre y de la madre. ¿Sí? Si ordenamos esta estructura, se vería así prácticamente. La mitosis, no se olviden, ¿sí? No es un proceso de reproducción, no es que esta célula tuvo dos hijitas, o sea, no es la mamá y sus dos hijas, ¿no? Es la misma célula que se dividió, ¿ya? Y tiene sus diferentes fases. La meiosis se da en los gametos, ¿de acuerdo? Y su objetivo es reducir la cantidad de cromosomas, ¿ya? Como dice acá, en la primera división meiótica que voy a tener 20, células de 23 cromosomas, pero de estructura doble, ¿sí? La primera división meiótica me da eso. La segunda división meiótica ya me va a dar dos células de 23 cromosomas, pero de estructura simple, ¿de acuerdo? Entonces, igual son cromosomas. Lo que preguntaba su compañera lo vamos a ver acá. Cariotipos del síndrome de Down. Sé que ustedes han llevado lo que es un cariotipo, ya más o menos tienen los conceptos importantes. Son tres tipos de cariotipos. La trisomía libre del par 21, el mosaicismo genético del par 21 y la translocación robertsoniana. Bien, la trisomía libre del par 21. ¿Ya? El 93% de las personas con síndrome de Down presentan este tipo de cariotipo. ¿De acuerdo? Es una alteración que afecta a todas las células del cuerpo de dicho individuo. ¿Sí? ¿Dónde empieza? En la división meiótica. ¿Qué pasa? En la primera división meiótica no hubo disyunción de los cromosomas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay la división celular, una célula queda sin cromosomas y la otra se lleva todos los cromosomas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es importante recordar. Y cuando esta se va a dividir, ¿ya? Debiera quedar como esta, ¿no? Si fuera simple así, si hubiera la división como esta, y debiera quedar así. Pero ¿qué pasa? En la segunda división ya voy a tener doble carga genética. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tiene este? Tiene dos pares 21. ¿De acuerdo? Es un óvulo que tiene dos pares 21 y el otro óvulo también dos pares 21. Como se había dicho, si se da en la primera división genética, las dos células resultantes, los dos óvulos maduros, van a tener posibilidad de generar trisomía, ¿no? Aquí tengo dos pares 21 y aquí también dos pares 21. Más el 21 del espermatozoide, ya, pues tengo trisomía, 3 cromosomas 21. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la característica de este tipo de trisomía. ¿Sí? Cuando se da en la segunda división meiótica, como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Sí hubo la división, pero acá en la segunda división meiótica es donde no se da y esto pasa directamente a una célula y la otra queda vacía, ¿sí? Y en este caso sí se dividió, lo que voy a tener es que la mitad de los hijos van a nacer normal, pero la otra mitad, ¿sí? Va a tener trisomía. ¿De acuerdo? Porque aquí hay doble carga genética 21. En cambio aquí hay un 21 y un 21, más el 21 que tiene del espermatozoide se completa. Total, pero acá tiene dos 21, más un 21 ya sería 3, ¿no? Entonces eso es trisomía. No se olviden, entre la primera división y la segunda división hay mucha diferencia. El mosaicismo o mosaico genético, ¿ya? Del par 21. Esto se da en 2.5% de las personas que tienen síndrome de Down, ¿de acuerdo? Esta alteración no afecta a todas las células, va a afectar solamente a una parte, por eso se llama mosaico, ¿de acuerdo? Es como esta imagen, es un mosaico, hay células que están bien y células que no están bien, ¿de acuerdo? Y esto comúnmente se da después de la fecundación, ¿sí? Cuando ha habido la unión del espermatozoide y el óvulo, después de eso, por algún proceso tóxico, radioactivo, todo, ¿ya? En la división celular sucede esto, que algunas células, ¿sí? Se ven afectadas, ¿ya? Y les puede faltar un cromosoma, ¿de acuerdo? Y las otras células van a ser normales,
Bien, clínicamente este síndrome está atenuado, sí, es menos grave que la trisomía libre del par 21. Muchas personas tienen un grado de mosaicismo, ¿ya? Pero no se nota mucho, ¿de acuerdo? Y pasa desapercibido prácticamente. Pero si esta persona se junta o tiene familia con otra persona que sí ha tenido una trisomía del par 21, entonces hay mayor probabilidad. Por eso es que la historia genética de la familia es muy importante. ¿Ya? Acá vamos a ver un ejemplo de cómo pasa el mosaicismo. Tenemos el óvulo con 23 cromosomas y el espermatozoide con 23. Ambos se juntan en la fertilización y me van a dar 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Estos van a duplicar su ADN, ya la persona está empezando a crecer, ¿sí? A formarse, tiene que duplicar su ADN y obviamente llega a 92, como les había dicho. 92 cromátidas. Pero estas cromátidas van a estar de 2 en 2, ¿no? Entonces, sí o sí van a formar 46, ¿ya? Ahorita vamos a ver el tema de cromátidas, ¿sí? De estas 92 se van a dividir en dos, que van 46 para un lado y 46 para el otro. Hacia este lado es la división normal y a este lado vamos a ver lo que es un mosaicismo. ¿De acuerdo? Esta que tenía 46, otra vez se multiplica su ADN y así se va a ir multiplicando, ¿no? 46 multiplica 46, 46. Eso es normal. En el mosaicismo, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Vemos que de 46 se multiplicó a 92, ¿sí? Pero por algunos procesos, ¿de acuerdo? Una de las células después de esta división queda con 45, ¿sí? Y la otra queda con 47. Cuando te falta un cromosoma, es incompatible con la vida. Entonces, las células que tienen esto de 45 mueren, ¿sí? ¿Y quiénes viven? Los que tienen más cromosomas. Este 47 que debía haber sido 46 es el par 21. ¿De acuerdo? Y cuando este se multiplique, ya no me va a dar 92, me va a dar 94. ¿Sí? Entonces, y continuamente va a ir produciendo eso. Entonces, de esta línea, todas las células van a tener un síndrome de Down. ¿De acuerdo? Entonces, esta imagen no se van a olvidar. Bien, si se sale, se corta la presentación, volvemos a entrar al mismo enlace. ¿Listo? Está bien, doctor. Bueno, mejor lo cortamos para que podamos entrar de una vez.